No pensé que algún día iba a escribir algo así, pero llevo meses guardándomelo y ya no puedo más. Tengo 27 años, soy española y trabajo en marketing digital desde que terminé la carrera. Siempre me he considerado independiente, de esas personas que no esperan a que nadie les resuelva la vida. Me fui de casa con 21, compartí piso un par de años y luego me lancé a vivir sola. Me gustaba esa sensación de llegar a mi casa, cerrar la puerta y saber que todo lo que había ahí lo había conseguido yo. Nunca he sido especialmente romántica. O eso creía. He tenido relaciones, sí, pero siempre he priorizado mi trabajo, mis amigas, mis planes. Me gustaba sentir que mi vida estaba ordenada, que dependía de mí. Supongo que por eso me cuesta tanto aceptar lo que pasó después. Decidí contar esto ahora porque hace poco me crucé con él. No pasó nada, solo fue un cruce de miradas en una cafetería cerca de la oficina nueva donde trabajo. Pero sentí el mismo nudo en el estómago que sentía hace un año. Y me di cuenta de que todavía hay cosas que no he procesado. Que sigo revisando 2 veces si la puerta está cerrada. Que sigo mirando quién ve mis historias. Y me cansé de fingir que fue una mala experiencia sin más. Todo empezó de una forma tan normal que hasta me da vergüenza dramatizarlo. Trabajábamos en el mismo departamento. Él entró unos meses después que yo. Tenía 31, era tranquilo, educado, de esos que escuchan más de lo que hablan. Al principio apenas cruzábamos palabras, lo típico de compañeros, ¿me pasas el informe, vas a la reunión? Pero poco a poco empezamos a coincidir más, sobre todo cuando nos asignaron un proyecto juntos. Recuerdo que me gustaba cómo me miraba cuando yo explicaba algo en las reuniones. Me hacía sentir inteligente. Puede sonar tonto, pero en mi trabajo hay mucho ego y mucha competencia, y él parecía genuinamente interesado en lo que yo hacía. Me empezó a escribir por Teams incluso cuando no era estrictamente necesario. Comentarios pequeños, bromas internas sobre clientes, memes sobre campañas que salían mal. Nada raro. Todo fluía. La primera vez que salimos fuera del trabajo fue casi sin planearlo. Era viernes, nos quedamos hasta tarde cerrando una propuesta y cuando terminamos dijo algo como «nos hemos ganado una cerveza». Yo dudé un segundo porque siempre he sido muy cuidadosa con mezclar trabajo y relaciones, pero pensé, ¿qué puede pasar? Solo es una cerveza. Esa cerveza se convirtió en 3. Hablamos de todo menos de trabajo. De nuestras familias, de lo difícil que es vivir en una ciudad cara sola, de lo agotador que es aparentar que siempre puedes con todo. Me contó que su última relación había terminado mal, que le habían sido infiel. Lo dijo con una sonrisa triste que me dio ganas de abrazarlo. Yo le conté que siempre había sido bastante autosuficiente, que me costaba confiar del todo. Y en ese intercambio de vulnerabilidades sentí algo que no sentía desde hacía tiempo, tranquilidad. Después de eso empezamos a vernos más. Al principio lo mantuvimos discreto en la oficina, aunque yo sospechaba que algunos compañeros ya se habían dado cuenta. Él era atento, demasiado incluso. Me traía café sin que se lo pidiera, me dejaba notas en la mesa con frases motivadoras cuando yo tenía presentaciones importantes. Yo pensaba que había tenido suerte, que por fin me tocaba a alguien bueno. Mis amigas estaban encantadas. Por fin uno que parece centrado, me decían. Y yo defendía esa idea como si necesitara creerla. Porque todo encajaba demasiado bien. Él respetaba que yo viviera sola, que tuviera mis rutinas. No era invasivo, o al menos eso parecía. Si yo tardaba en contestar un mensaje porque estaba ocupada, me respondía con un tranquila, cuando puedas. Nunca me presionaba. Hubo pequeños detalles que ahora, mirando atrás, me hacen ruido. Pero en ese momento los interpreté como interés sano. Me preguntaba mucho por mis planes, por con quién iba a salir, a qué hora volvía. Yo lo veía como preocupación. Incluso me decía cosas como avísame cuando llegues por seguridad. Y a mí me parecía bonito que alguien se preocupara así por mí. La primera vez que me pidió que le enseñara mis redes sociales fue en tono de broma. Estábamos en mi sofá, riéndonos de un influencer que ambos seguíamos, y me dijo a ver qué escondes tú por aquí. Le pasé el móvil sin pensarlo. No tenía nada que ocultar. Nunca he sido de coquetear por mensajes ni nada raro.
Él miró mis fotos, mis seguidores, hizo algún comentario gracioso y me devolvió el teléfono con un beso en la frente. En ese momento jamás imaginé que ese gesto tan pequeño iba a ser el principio de algo que todavía hoy me cuesta nombrar. Porque lo que yo tomé como cariño, como interés, como protección, con el tiempo empezó a sentirse diferente. Y cuando por fin entendí lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde para fingir que no lo veía. Porque lo que yo tomé como cariño empezó a tener un peso que no supe identificar al principio. No fue un cambio brusco, no hubo una escena dramática ni una pelea que marcara un antes y un después. Fue más bien una suma de detalles pequeños que uno por uno parecían insignificantes, pero juntos empezaron a hacerme ruido. Empezó a preguntarme con más insistencia por mis horarios. Si le decía que salía con mis amigas, quería saber exactamente a qué bar íbamos. Si cambiábamos de sitio sobre la marcha, me decía medio en broma, eso no estaba en el plan. Yo me reía, pensaba que simplemente quería sentirse incluido. Incluso llegué a pensar que era bonito que le importara tanto lo que hacía. Pero había algo en su tono que a veces me descolocaba. No era una pregunta suelta, era una especie de interrogatorio suave, disfrazado de conversación casual. ¿Y quién va? ¿Ese amigo tuyo no era el que te tiraba los trastos? ¿Vas a volver tarde? Si yo respondía que no sabía la hora exacta, se quedaba en silencio unos segundos. No decía nada directamente, pero ese silencio me hacía sentir que había contestado mal. Una noche, mientras estaba cenando con 2 amigas, me escribió 4 veces seguidas. Nada urgente, solo, ¿todo bien? ¿Sigues en el mismo sitio? ¿No me contestas? Miré el móvil y sentí una presión absurda en el pecho. Ni siquiera habían pasado 20 minutos desde su último mensaje. Le respondí rápido, casi con culpa, explicando que estábamos hablando y no estaba pendiente del teléfono. Me puso un vale, perdona, es que me preocupo. Y ahí otra vez yo me sentí exagerada por haberme molestado. También empezó a fijarse demasiado en mis redes. Si subía una historia y no le había contestado antes a él, me decía algo como, para Instagram si tienes tiempo. Lo decía riéndose, pero a mí me pinchaba. Una vez le comenté que eso me incomodaba un poco y me respondió que solo estaba bromeando, que no fuera tan susceptible. Me abrazó, me dijo que sabía que yo era muy independiente y que a él eso le encantaba. Y yo me convencí de que estaba imaginando cosas. Hubo un momento que todavía recuerdo con claridad. Estábamos en mi casa, viendo una serie, y mi móvil vibró. Lo tenía boca abajo en la mesa. Él lo miró automáticamente. No dijo nada, pero su gesto cambió. Le pregunté qué pasaba y me respondió, nada, curiosidad. Yo le dije que era una compañera del trabajo. Me pidió verlo como si fuera lo más normal del mundo. Se lo enseñé. Era literalmente un mensaje sobre una campaña que teníamos que entregar. Aún así, noté cómo lo leía con demasiada atención. Esa noche, cuando se fue, me quedé pensando en lo incómodo que me había hecho sentir algo tan pequeño. Y me enfadé conmigo misma por sentirme así. No tiene nada de malo, me repetía. Si no ocultas nada, ¿qué más da? Creo que ahí empezó mi contradicción constante, una parte de mí estaba alerta, y la otra intentaba apagar cualquier señal para no parecer paranoica. En el trabajo también noté cambios. Empezó a pasar más tiempo cerca de mi mesa, incluso cuando no teníamos proyectos juntos. Si hablaba con algún compañero, luego me preguntaba de qué habíamos hablado. No era una pregunta inocente, quería detalles. Yo intentaba restarle importancia, pero a veces me escuchaba justificando conversaciones normales como si tuviera que defenderme. Un día me dijo algo que se me quedó grabado, yo solo quiero proteger lo que es mío. Lo dijo sonriendo, acariciándome la mano. En ese momento me dio un escalofrío que no supe explicar. ¿Proteger de qué? ¿Mío en qué sentido? Pero no quise convertirlo en una discusión. Le dije que yo no era propiedad de nadie. Se rió y respondió que era una forma de hablar, que no fuera tan literal. Empecé a notar que adaptaba mis comportamientos para evitar comentarios. Si salía, le mandaba fotos sin que me las pidiera. Si llegaba tarde, le avisaba antes de que preguntara. Si alguien reaccionaba a una historia mía, revisaba quién era, como anticipándome a una posible conversación incómoda. Y lo peor es que lo hacía sin darme cuenta. Me estaba ajustando para que él estuviera tranquilo.
A veces, en momentos muy específicos, sentía que me observaba. No físicamente, sino con una atención constante que no descansaba. Como si estuviera pendiente de cualquier mínimo cambio. Cuando se lo insinué, me dijo que era normal al principio de una relación, que estaba enamorado y quería estar presente en mi vida. Y yo quería creerle. De verdad que quería. Pero cada vez que mi móvil vibraba, cada vez que veía su nombre en la pantalla después de unos minutos sin contestar, sentía una mezcla rara de cariño y ansiedad. Y esa combinación empezó a desgastarme más de lo que estaba dispuesta a admitir. Aún así seguí adelante convenciéndome de que todas las parejas pasan por ajustes, que tal vez yo era demasiado hermética, demasiado acostumbrada a estar sola. Lo que no sabía es que mientras yo intentaba normalizar esa incomodidad, él ya estaba cruzando límites que yo ni siquiera imaginaba, y estaba a punto de darme cuenta de la forma más inquietante posible. Todo empezó a sentirse más concreto el día que me mencionó una conversación que yo no recordaba haber tenido con él. Estábamos cenando en mi casa hablando de algo trivial, cuando de repente me dijo, bueno, como el chico ese con el que hablaste el martes por la noche. Me quedé congelada. El martes por la noche yo había estado hablando por Instagram con un antiguo compañero de la universidad que vive fuera. Nada importante, solo nos pusimos al día. No se lo había contado. Intenté mantener la calma y le pregunté de qué hablaba. Me respondió con naturalidad, como si fuera obvio, el que te respondió a la historia esa que subiste desde el sofá. Sentí un calor raro en la cara. Era exactamente eso. No era algo que pudiera adivinar. Era demasiado específico. Le dije que no recordaba haberle mencionado nada. Se encogió de hombros y dijo que seguramente sí, que a veces hablaba rápido y luego no me acordaba. Lo dijo con una sonrisa ligera, pero yo empecé a repasar mentalmente cada detalle. Se lo conté. ¿En qué momento? ¿Estaba medio dormida? Me fui a la cama con esa sensación horrible de duda sobre mí misma. Al día siguiente revisé mis chats con él. Busqué cualquier mensaje donde pudiera haber mencionado esa conversación. No encontré nada. Me quedé mirando la pantalla, sintiéndome absurda. Pensé que quizá lo habría dicho en persona. Pero no me cuadraba. Yo suelo ser muy consciente de lo que comparto. A partir de ahí empecé a notar más cosas. Comentarios demasiado exactos sobre quién veía mis historias. Un día me dijo, ese chico te da like a todo, ¿no? Yo no había hablado con él sobre eso. Era un seguidor más. Cuando le pregunté cómo lo sabía, me dijo que lo había visto de pasada, cuando yo estaba con el móvil. Pero yo no recordaba haberle enseñado esa parte. Empecé a sentir que algo se me escapaba. No era una prueba clara, no era algo que pudiera señalar y decir, aquí está. Era más bien una acumulación de detalles que no encajaban. Me sorprendí a mí misma cambiando contraseñas. No porque tuviera una razón sólida, sino porque una parte de mí estaba inquieta. También empezó a aparecer en lugares sin avisar. Una tarde le dije que iba a trabajar desde una cafetería cerca de mi casa. No le dije cuál. A la hora apareció por la puerta con 2 cafés en la mano, sonriendo como si fuera el gesto más romántico del mundo. Me quedé helada. Le pregunté cómo sabía dónde estaba y me dijo que había intuido el sitio porque ya había ido antes conmigo. Eso era verdad, pero aún así, de todas las cafeterías de la zona, justo esa tarde. Me abracé a la explicación más lógica porque la alternativa me parecía exagerada. Me repetía que no podía desconfiar de alguien solo por coincidencias. Que quizá yo estaba proyectando mis propios miedos. Pero mi cuerpo no estaba tranquilo. Empecé a dormir peor. Cada vez que escuchaba una notificación sentía un pequeño sobresalto. Una noche después de que se fuera, me metí en Instagram y vi que alguien había intentado iniciar sesión en mi cuenta desde otro dispositivo. La alerta estaba ahí, clara. Ubicación cercana. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que me temblaban las manos. Cambié la contraseña otra vez, activé la verificación en 2 pasos, todo lo que se me ocurrió en ese momento. No le dije nada. No sabía cómo decirlo sin sonar acusadora. Pero al día siguiente, sin que yo mencionara nada, me dijo, ayer te vi rara, ¿te pasó algo?
Sentí que el aire me faltaba un segundo. ¿Cómo sabía que yo había estado inquieta? ¿Lo notó cuando hablamos por teléfono? ¿O era solo una frase al azar y yo ya estaba viendo fantasmas? Empecé a cuestionarme a mí misma constantemente. Revisaba el móvil buscando señales. Me daba vergüenza reconocerlo, pero llegué a pensar que quizá yo estaba exagerando todo, que el problema era mi miedo a perder independencia. A veces lo miraba y veía al chico atento del principio, el que me llevaba café y me decía que admiraba mi fuerza. Otras veces lo miraba y sentía que había algo detrás de sus ojos que no entendía. La tensión entre nosotros empezó a notarse. Yo estaba más distante. Él más insistente. Me preguntaba si me pasaba algo, si ya no confiaba en él. Y cada vez que usaba la palabra confianza, sentía un pinchazo en el estómago, porque justo eso era lo que empezaba a romperse dentro de mí. Una madrugada, incapaz de dormir, me senté en el sofá con el portátil y empecé a revisar todo con más calma. Mis seguidores, los perfiles que más interactuaban conmigo, las solicitudes extrañas. Y fue ahí, deslizando sin pensar demasiado, cuando vi algo que me hizo detenerme en seco y acercar la pantalla a mi cara, porque de pronto todo empezó a encajar de una manera que me dio más miedo que cualquier sospecha anterior. Lo que vi esa madrugada fue un perfil que me seguía desde hacía meses y al que nunca le había prestado atención. No tenía foto real, solo una imagen genérica. Pocos seguidores, casi ninguna publicación. Un nombre neutro o imposible de asociar con alguien concreto. Lo había visto antes, claro, pero lo había catalogado como uno más de esos perfiles fantasmas que aparecen sin más. No sé qué me hizo detenerme justo en ese. Tal vez fue que al abrirlo noté que siempre estaba entre los primeros en ver mis historias. Siempre. A cualquier hora. De madrugada, temprano, en días laborales. Como si estuviera pendiente en tiempo real. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Empecé a revisar a quién seguía ese perfil. Eran pocas cuentas, pero había varias que yo conocía. Compañeros de trabajo. Una de mis amigas. Incluso el bar al que suelo ir los viernes. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que me costaba respirar con normalidad. Intenté decirme que era casualidad. Que cualquiera podía seguir esos sitios. Pero entonces entré en la lista de seguidos y vi algo que me dejó completamente inmóvil. Ese perfil también seguía a mi novio. No al revés. Él no lo seguía oficialmente. Pero ese perfil sí lo seguía a él. Leí el nombre del perfil una y otra vez. Entré en su cuenta, revisé sus seguidores. No aparecía ese usuario. Eso significaba que él lo había bloqueado, o que lo tenía en una lista restringida. Empecé a atar cabos con una rapidez que me asustó. Me acordé de cada comentario específico que me había hecho. De cómo sabía quién reaccionaba a mis historias. De cómo mencionaba conversaciones que yo no le había contado. Sentí que se me aflojaban las piernas. Me levanté del sofá y empecé a caminar por el salón como si así pudiera ordenar lo que estaba pasando en mi cabeza. Intenté ser racional. Pensé que quizá estaba exagerando, que no podía acusarlo solo por una sospecha. Pero algo dentro de mí ya lo sabía. No tenía pruebas definitivas, pero la intuición me gritaba que no era una coincidencia. Sin pensarlo demasiado, hice algo que nunca había hecho, intenté recuperar la contraseña de ese perfil. Sé que suena mal, lo sé, pero en ese momento solo necesitaba confirmar o desmentir lo que estaba imaginando. Puse la opción de olvidé mi contraseña, y esperé a ver a qué correo se enviaba el enlace. Cuando apareció la pista del correo, sentí que el mundo se me caía encima. Mostraba las primeras letras y el dominio. No era mi correo. No era uno desconocido cualquiera. Era uno que reconocí al instante. Era el suyo. Me quedé mirando la pantalla sin parpadear. Pensé que estaba interpretándolo mal. Cerré la aplicación. Volví a intentarlo. El mismo resultado. Ese perfil estaba vinculado a su correo electrónico. No lo podía creer. Literalmente no lo podía creer. Me senté en el suelo, apoyada contra el sofá, con el móvil en la mano y una sensación de vacío brutal en el pecho. Todo empezó a encajar de golpe, como piezas que hasta ese momento yo me había negado a unir. Él no intuía dónde estaba.
No era casualidad que supiera quién me escribía. No era preocupación inocente. Me estaba vigilando. Había creado un perfil falso para observar cada cosa que hacía, cada historia que subía, cada interacción que tenía. Sin que yo lo supiera. Sentí una mezcla de asco y traición que me revolvió el estómago. Me dieron ganas de vomitar. Pensé en todas las veces que le había dicho que confiaba en él. En todas las veces que me había hecho sentir exagerada por incomodarme. Y ahí estaba la prueba de que no estaba loca. También sentí miedo. Un miedo frío, diferente. ¿Por qué si había sido capaz de hacer eso con tanta calma, durante tanto tiempo, qué más podía estar haciendo sin que yo lo supiera? Me di cuenta de que no tenía ni idea de hasta dónde llegaba su obsesión. Miré mi salón, mi casa, y de pronto no se sentía igual. Me invadió una sensación horrible de invasión, como si mi intimidad hubiera sido atravesada sin permiso. Pensé en todas las fotos, en todos los momentos que yo creía compartir con mi círculo cercano, y me di cuenta de que él había estado ahí, escondido detrás de un nombre falso, mirando todo. No dormí nada esa noche. Me quedé sentada, pasando cada recuerdo con esta nueva información encima. Y mientras amanecía entendí que ya no podía seguir fingiendo que esto era una relación normal, y que iba a tener que enfrentarlo, aunque no supiera todavía cómo iba a sobrevivir a esa conversación. No esperé a que fuera una hora razonable. Eran las 7 y algo de la mañana cuando lo llamé. Tenía las manos heladas y la voz temblando, pero ya no podía quedarme callada ni un minuto más. No me contestó al primer intento. Al segundo sí. Contestó con voz de recién despierto, suave como siempre. Me dijo: hola, ¿estás bien? Y algo en mí se rompió. No hice rodeos. Le pregunté directamente si el perfil con ese nombre era suyo. Hubo un silencio. Un silencio largo, pesado. No el típico silencio de no entiendo de qué hablas. Fue un silencio de cálculo. Yo lo sentí así. Me empezó a latir el corazón en los oídos. Le repetí la pregunta. Esta vez mi voz ya no temblaba, estaba cargada de rabia. Al principio lo negó. Me dijo que estaba paranoica, que cómo se me ocurría algo así. Que seguramente era una coincidencia. Yo le dije que había intentado recuperar la contraseña y que el correo vinculado era el suyo. Ahí volvió el silencio. Y luego suspiró. No gritó. No se alteró. Eso fue casi peor. Me dijo algo como: vale, sí, pero no es lo que piensas. Sentí que me ardía la cara. ¿Cómo que no es lo que pienso? Le dije que me estaba vigilando, que llevaba meses observando todo lo que hacía a escondidas. Me escuché a mí misma alzar la voz como nunca antes con él. Me respondió que lo había hecho porque me quería. Literalmente usó esa frase. Que necesitaba quedarse tranquilo. Que después de lo que le había pasado en su relación anterior, no podía evitar desconfiar un poco. Que solo miraba, que no intervenía. Como si eso lo hiciera menos grave. No podía respirar bien. Caminaba de un lado a otro por el salón mientras hablaba. Le dije que había cruzado un límite enorme. Que había invadido mi intimidad. Y él seguía intentando suavizarlo, diciendo que no había hecho nada malo, que solo era una cuenta secundaria para proteger lo nuestro. Esa expresión me dio náuseas. Le pregunté cuántas veces había entrado. ¿Desde cuándo? Si había leído conversaciones privadas. No me respondió con claridad. Evadía. Decía que exageraba, que solo veía lo que yo hacía público. Pero yo ya no le creía nada. Si había sido capaz de mentirme en la cara durante meses, ¿por qué iba a decirme ahora la verdad completa? En un momento me dijo que si no tuviera nada que ocultar, no debería molestarme tanto. Esa frase me atravesó. Me escuché a mí misma decirle que estaba enfermo, que lo que había hecho no era amor, era control. Y mientras lo decía me temblaban las piernas. Yo no suelo hablar así. No soy de insultar ni de perder el control. Pero ahí me quebré. Empecé a llorar. No ese llanto silencioso y elegante. Lloré con rabia, con frustración. Le dije que me había hecho dudar de mí misma, que me había hecho sentir exagerada, casi loca.
Que cada vez que me decía que era demasiado sensible estaba encubriendo lo que él hacía a mis espaldas. Él cambió el tono. Pasó de justificarse a victimizarse. Me dijo que yo no entendía su miedo, él solo quería asegurarse de que no lo traicionara. Que lo hacía porque me amaba demasiado. Yo escuchaba esas palabras y sentía que algo dentro de mí se enfriaba. Ya no era solo rabia, era claridad. Le dije que no volviera a acercarse a mi casa. Que no quería verlo más. Que esto no tenía arreglo. Me suplicó que no fuera tan radical, que podíamos hablarlo en persona. Por un segundo dudé. Una parte de mí todavía quería creer que podía haber una explicación que hiciera todo menos oscuro. Pero recordé esa sensación de invasión, esa madrugada en el suelo con el móvil en la mano, y supe que si cedía una vez más iba a seguir atrapada. Colgué sin despedirme. Me quedé de pie en medio del salón, con el teléfono todavía en la mano. Me sentí vacía. Como si hubiera corrido una maratón emocional en menos de una hora. No sabía si había hecho lo correcto, pero fue lo único que pude hacer en ese momento. Bloqueé su número. Bloqueé el perfil falso. Cambié todas mis contraseñas otra vez. Cerré sesión en todos los dispositivos. Hice capturas de pantalla de todo. No pensaba con claridad, solo actuaba por instinto como si estuviera intentando apagar un incendio. Después me senté en el sofá y me quedé mirando la pared. Me invadió una mezcla de alivio y terror. Alivio por haberlo enfrentado. Terror por no saber cómo iba a reaccionar él ahora que sabía que yo lo sabía. Porque algo me decía que esto no iba a terminar solo con una llamada y un bloqueo, y esa sensación fue la que me acompañó el resto del día. Esa sensación no se me fue. De hecho, empeoró. Después de colgar y bloquearlo pensé que iba a sentir paz inmediata, pero lo que llegó fue un silencio espeso que me apretaba el pecho. Miraba el móvil cada 5 minutos, aunque sabía que no podía llamarme. Era como si mi cuerpo estuviera esperando el siguiente movimiento. Ese mismo día no fui a trabajar. Mandé un mensaje diciendo que me encontraba mal. No era mentira. Me dolía la cabeza, el estómago, todo. Me pasé horas sentada en el sofá, pasando cada momento de los últimos meses como si estuviera revisando una película buscando pistas que me había saltado. Y cuanto más pensaba, más me daba cuenta de que no había sido un simple error puntual. Había sido constante. Por la tarde empezó a llamarme desde número oculto. No contesté. Luego llegaron correos. Primero largos explicando que estaba arrepentido, que lo había hecho por inseguridad, que nunca quiso hacerme daño. Después más cortos, más intensos, diciendo que no podía perderme, que yo era lo único bueno que tenía. Yo leía todo con una mezcla de tristeza y rechazo. Una parte de mí sentía lástima. Otra parte estaba harta. Decidí contárselo a mi mejor amiga. Me costó muchísimo. Me daba vergüenza admitir que había estado con alguien que me vigilaba así, y que yo no lo había visto. Cuando se lo dije hubo un silencio incómodo al otro lado del teléfono y luego me soltó: «Eso no es normal, tía». Escuchar esas palabras en voz alta me hizo tomar conciencia real de la gravedad. Ya no era solo algo en mi cabeza. A los 2 días volví a la oficina porque no podía desaparecer sin más. Fue horrible. Sabía que me lo iba a encontrar. Y así fue. Estaba en su mesa como si nada. Cuando me vio, se levantó con esa expresión de víctima incomprendida. Intentó acercarse y yo le pedí, delante de 2 compañeros, que no me hablara. Sentí todas las miradas encima. Me temblaban las manos. Más tarde me escribió por el chat interno del trabajo diciendo que no podíamos mezclar lo personal con lo profesional. Me dio rabia leer eso, como si lo que había hecho fuera un simple malentendido de pareja. Yo ya no podía concentrarme. Cada vez que notaba su presencia en la oficina, mi cuerpo se tensaba. Empecé a salir a comer sola para evitar coincidir con él. Lo que más me afectó fue esa sensación de estar observada incluso después de haberlo bloqueado. Cada notificación me hacía saltar. Si veía un coche parecido al suyo cerca de mi casa, se me aceleraba el corazón. No sabía si era paranoia o instinto, pero me sentía vulnerable. Cambié mis rutinas. Dejé de ir a ciertos sitios.
Cerré mis redes durante un tiempo. Necesitaba recuperar la sensación de control. También hablé con recursos humanos. Me costó horrores dar ese paso. Sentía que estaba exagerando, que quizá no era para tanto. Pero cuando expliqué lo del perfil falso y mostré las capturas, vi la cara seria de la persona que me escuchaba y entendí que sí, que era grave. Me dijeron que lo investigarían. Mientras tanto nos cambiaron de proyecto para que no tuviéramos contacto directo. Aún así, compartir espacio me estaba consumiendo. Dormía mal. Me despertaba varias veces en la noche pensando que había olvidado cerrar algo. Empecé a sentir ansiedad antes de entrar a la oficina. Yo, que siempre había sido segura y resolutiva, me veía pequeña, dudando de todo. Un día, después de una reunión en la que casi no pude hablar de los nervios, me miré en el espejo del baño y no me reconocí. Tenía ojeras, la mandíbula tensa, la mirada apagada. Me pregunté en qué momento permití que alguien me hiciera sentir así dentro de mi propio entorno de trabajo. Finalmente tomé una decisión que nunca pensé que tomaría por una relación. Presenté mi renuncia. Algunos compañeros me dijeron que era exagerado, que no le diera ese poder. Tal vez tenían razón. Pero yo ya no podía más. Necesitaba salir de ese espacio para poder respirar. Los días después de dejar el trabajo fueron raros. Por un lado sentía alivio. Por otro, una especie de duelo. No solo por la relación, sino por la versión de mí que se había sentido fuerte y en control. Me costaba confiar incluso en mis propias percepciones. Durante semanas viví con esa sensación de alerta constante. Y aunque poco a poco el ruido externo se fue apagando, el interno seguía ahí, recordándome que algo dentro de mí había cambiado para siempre, y que todavía tenía que entender exactamente qué era. Y aunque poco a poco el ruido externo se fue apagando, el interno seguía ahí, recordándome que algo dentro de mí había cambiado para siempre, y que todavía tenía que entender exactamente qué era. Al principio pensé que solo necesitaba tiempo. Que con unas semanas de distancia todo volvería a su sitio. Pero no fue tan simple. Empecé a cuestionarme cosas que antes ni me planteaba. Me preguntaba en qué momento dejé de escuchar esa incomodidad inicial. ¿Por qué me esforcé tanto en justificar comportamientos que si me los hubiera contado una amiga, habría visto clarísimos? A veces pienso que si hubiera puesto límites más firmes desde el principio, nada de esto habría escalado. Pero luego me doy cuenta de que sí los puse, aunque fueran pequeños. Le dije que no me gustaban ciertos comentarios. Le dije que no era propiedad de nadie. Y aún así, él siguió. Entonces me asalta otra pregunta más incómoda: ¿por qué dudé tanto de mí misma? Me duele admitir que hubo momentos en los que preferí pensar que yo era demasiado sensible antes que aceptar que estaba con alguien que me estaba controlando. Creo que me daba miedo estar equivocada con él. Me daba miedo aceptar que había elegido mal. Yo siempre me he sentido orgullosa de mi independencia, de mi criterio. Y reconocer que no vi algo tan grande me golpeó el ego. Con el tiempo entendí que lo que más me afectó no fue solo el perfil falso. Fue la manipulación sutil. Esa manera de hacerme sentir exagerada. De convertir su vigilancia en amor. Durante meses me repetí que todas las parejas tienen ajustes, que nadie es perfecto. Y eso es verdad. Pero hay una diferencia enorme entre imperfecciones y vulnerar la intimidad de alguien. He cambiado desde entonces. No puedo negarlo. Ahora soy mucho más reservada. Me cuesta dejar el móvil boca arriba cuando estoy con alguien. Me fijo en detalles que antes pasaba por alto. A veces me pregunto si eso es crecimiento o simplemente desconfianza instalada. También he tenido citas después de él. Nada serio. Y en cada una me sorprendo analizando cada pregunta, cada gesto. Si alguien me pregunta demasiado por mis horarios, se me enciende una alarma interna. Si alguien bromea con revisar mi móvil, aunque sea claramente en tono de chiste, me pongo tensa. Me odio un poco por eso, porque no quiero vivir a la defensiva. No sé si merecía lo que me pasó, pero sé que no fui culpable. Me costó llegar a esa conclusión. Durante meses me pregunté si había dado motivos para que desconfiara. Si quizá yo era demasiado abierta en redes. Si debería haber compartido menos. Luego entendí que nadie tiene derecho a invadirte por sus inseguridades.
Que el miedo de otro no justifica que te vigile. Hubo algo que me marcó especialmente, la sensación de perder la tranquilidad en mi propia casa. Yo siempre había sentido mi piso como un refugio. Después de todo, pasé semanas mirando la cerradura 2 veces antes de dormir. Eso fue lo que más rabia me dio. Que alguien lograra contaminar un espacio que era solo mío. Con el tiempo esa sensación de alerta constante fue bajando. Dejé de cerrar mis redes. Volví a salir sin avisar a nadie de cada paso. Pero ya no lo hago desde la inocencia absoluta de antes. Ahora lo hago sabiendo que hay límites que no voy a negociar jamás. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera visto ese perfil esa madrugada. Si habría seguido meses más en esa relación, adaptándome cada vez un poco más. Esa idea me asusta más que todo lo demás. Porque me demuestra lo fácil que es normalizar pequeñas invasiones cuando vienen disfrazadas de cariño. No guardo odio. Eso también me sorprende. Lo que siento es una mezcla rara de decepción y aprendizaje forzado. Él me mostró una versión del amor que no quiero volver a aceptar. Me enseñó de la peor manera, que la atención constante no siempre es cuidado, que la preocupación excesiva puede ser control. Y aunque he avanzado, hay algo que todavía me pesa. Cada vez que recuerdo la forma en que me dijo que lo hacía porque me quería, siento un nudo en el estómago. Porque durante un tiempo yo confundí esa intensidad con seguridad. Y aceptar eso es incómodo. Hoy puedo hablar de todo esto sin llorar, pero no sin sentir un pequeño temblor interno. Sé que soy más consciente, más fuerte en ciertos aspectos. Pero también sé que algo en mi manera de entender las relaciones cambió para siempre. Y justo ahí es donde empieza la parte más difícil de admitir. Lo que más me costó aceptar no fue que él me vigilara. Fue darme cuenta de lo fácil que es que alguien cruce límites cuando tú misma empiezas a justificarlos. Yo siempre me vi como una mujer fuerte e independiente, de las que no toleran tonterías. Y aún así, estuve meses explicándole a mi propia intuición por qué estaba exagerando. No sé si algún día voy a entender del todo cómo algo que empezó tan normal terminó afectándome tanto. A veces me digo que fue solo una relación fallida, que hay cosas peores. Pero luego recuerdo la sensación de estar siendo observada sin saberlo, la forma en que me hizo dudar de mis recuerdos, y entiendo que no fue solo eso. Con el tiempo supe que Recursos Humanos tomó medidas. No sé exactamente cuáles. Me lo comunicaron de manera formal, fría. Yo ya estaba fuera, intentando reconstruirme en otro trabajo, en otro entorno. Parte de mí quería saber si él entendió lo que hizo. Si en algún momento asumió la gravedad. Pero otra parte entendió que esa respuesta ya no me correspondía. Lo que sí sé es que mi concepto de relación sana cambió por completo. Antes pensaba que el amor intenso era señal de conexión profunda. Que si alguien quería saber cada detalle de tu día era porque le importabas mucho. Ahora sé que el amor sano deja espacio. Que la confianza no se supervisa. Que si alguien necesita vigilarte para quedarse tranquilo, el problema no está en ti. Durante meses me costó volver a sentirme cómoda compartiendo cosas personales. Incluso con amigos. Me volví más selectiva. Más cuidadosa. A veces me pregunto si perdí un poco de ligereza por el camino. Esa forma despreocupada de vivir sin pensar que alguien podía estar mirando desde la sombra. También me obligué a no convertirme en alguien paranoica. Me repetí que no podía pagar relaciones futuras por los errores de alguien más. No fue fácil. Hubo días en que cualquier mínima señal me activaba recuerdos. Pero poco a poco fui aprendiendo a diferenciar entre intuición real y miedo heredado. Si soy completamente honesta, todavía hay noches en las que reviso 2 veces quién puede ver lo que publico. No desde el pánico, sino desde una conciencia distinta. No me gusta que algo tan pequeño me recuerde todo eso, pero tampoco quiero fingir que no pasó. A veces me pregunto qué habría pasado si yo no lo hubiera descubierto. Esa pregunta me sigue inquietando. Porque me muestra lo importante que fue escuchar esa incomodidad, aunque llegara tarde. Me recuerda que la intuición no es exageración. Que cuando algo se siente raro de forma constante probablemente lo es. No guardo rencor. Tampoco deseo que le vaya mal. Simplemente entendí que no quiero a nadie que me ame desde el miedo.
Yo no soy algo que se protege vigilando. No soy un territorio que se controla. Soy una persona. Y durante un tiempo olvidé defender eso con la firmeza que merecía. Hoy estoy bien. No perfecta, no invulnerable, pero bien. Volví a disfrutar de mi casa. Volví a salir sin esa sensación constante de amenaza. Recuperé esa parte de mí que se siente capaz de cerrar la puerta y estar en paz. Si cuento todo esto ahora es porque durante mucho tiempo minimicé lo que viví. Me decía que no era para tanto. Que al menos no llegó a más. Pero aprendí que no hace falta que algo sea extremo para que te marque. A veces basta con que te hagan dudar de ti misma para que algo se rompa. No sé si algún día dejaré de pensar en esa madrugada en el sofá, mirando la pantalla y sintiendo cómo todo encajaba de golpe. Tal vez esa imagen siempre será el punto exacto en el que perdí una versión más ingenua de mí. Lo que sí sé es que ahora tengo claro algo que antes no entendía del todo: el amor no debería hacerte sentir vigilada. No debería hacerte encoger partes de tu vida para que el otro se sienta seguro. Y si alguna vez vuelvo a sentir esa incomodidad silenciosa, prometo no callarla. Porque si algo me dejó todo esto fue la certeza de que prefiero estar sola y tranquila que acompañada y observada. Y así terminó todo, o al menos así es como yo decidí empezar de nuevo.